¿Y si te dijera que el mejor maratoniano del mundo no es quien todos creen? ¿Y si te contara que, mientras todos miraban a las grandes estrellas, otro keniata ganaba una a una las maratones más importantes del planeta? Boston, Chicago, Tokio, Nueva York. 4 ciudades. 4 victorias. 4 veces campeón. Y casi nadie sabe quién es. No tiene anuncios. No tiene discursos. No tiene récords mundiales. Solo corre y gana. ¿Quién es este hombre? ¿Cómo ha pasado de ser un desconocido a convertirse en el rival más temido por los élite? Hoy vas a descubrir la historia del corredor silencioso que está reescribiendo el maratón moderno. Y cuando termines este video, no volverás a mirar una línea de salida igual. Nació en las colinas de Kenia, entre caminos de tierra roja y amaneceres fríos. Allí donde correr no es un deporte, es parte de la vida. Desde niño entrenaba sin saberlo, recorriendo kilómetros para ir a la escuela. No tenía zapatillas, ni entrenador, ni relojes de pulso. Solo un ritmo natural, una paciencia infinita y una voluntad que no se rinde. Durante años, nadie hablaba de él. No destacaba en las carreras menores. No era el joven prodigio del que todos esperaban milagros. Mientras otros buscaban fama y contratos, él seguía corriendo en silencio. Entrenaba junto a los mejores, pero no competía con ellos, los observaba, los estudiaba, los entendía. Sabía que la velocidad no bastaba. Que el maratón no se gana con piernas, sino con cabeza. Y cuando llegó su momento, lo aprovechó sin mirar atrás. No necesitó titulares. Ni entrevistas. Ni grandes gestos. Solo necesitó lo que siempre tuvo, constancia, calma y una mente imposible de romper. Año 2021. El mundo entero todavía salía de la pandemia. Boston volvía a respirar maratón después de 2 años sin carrera. Y entre los favoritos, nadie mencionaba su nombre. Los analistas hablaban de los grandes. De los récords. De las leyendas. Pero no de él. Para casi todos, Benson Kipruto era uno más del grupo. Hasta que la carrera empezó. Durante los primeros kilómetros, se escondió en el pelotón. Tranquilo, invisible, sin mostrar nada. Kilómetro tras kilómetro, los rivales se miraban entre sí, pero él no. Solo miraba hacia adelante. En el kilómetro 35, cuando las piernas de todos empezaban a gritar, Kipruto hizo lo impensable. Cambió el ritmo. Y desapareció. Nadie pudo seguirlo. Ninguno. El silencio del público se volvió gritos. El desconocido estaba escapando. Entró solo en la recta final. El reloj marcaba 2 horas, 9 minutos, 51 segundos. No fue el tiempo lo que impresionó. Fue la manera. Sereno, firme, sin mirar atrás. Boston 2021 no lo coronó solo como ganador, lo presentó al mundo. Y aunque pocos lo entendieron en ese momento, ese día comenzó una nueva era en el maratón. Un año después, el mundo del maratón ya conocía su nombre. Pero aún dudaban de él. Fue suerte, decían algunos. Boston es una carrera lenta, impredecible, decían otros. Benson escuchaba y sonreía en silencio. Porque mientras los demás hablaban, él seguía entrenando. Llegó octubre de 2022. La maratón de Chicago. Plana. Rápida. Perfecta para volar. Esta vez, no se escondió en el grupo. Sabía exactamente lo que iba a hacer. La salida fue brutal. Un ritmo imposible para la mayoría. Pero Kipruto aguantó. Esperó. Midió cada zancada con precisión quirúrgica. En los últimos 5 kilómetros, mientras todos bajaban el ritmo, él hizo justo lo contrario. Aceleró. Como si el cansancio no existiera. Su cara no cambió. Ni una mueca. Ni una señal de sufrimiento. Solo concentración pura. Cruzó la meta en 2 horas, 4 minutos y 24 segundos. Su mejor marca personal. Segundo maratón mayor ganado. Ahora ya no podían decir que fue suerte. 2 victorias. 2 ciudades. 2 estilos completamente distintos. Boston lo mostró. Chicago lo confirmó. El corredor silencioso era real. Y lo más inquietante de todo era esto, aún no habíamos visto su verdadero límite. 2024. Tokio. El cielo gris. La humedad densa. Y un grupo de élite preparado para destrozar el reloj. Entre ellos, Benson Kipruto. Sin focos. Sin presión. Solo esa calma que lo distingue.
Desde el primer kilómetro, la carrera fue una batalla de precisión. Nadie se atrevía a romper. Hasta que, poco a poco, Kipruto empezó a marcar el ritmo. Su zancada parecía diferente. Ligera. Económica. Como si flotara sobre el asfalto. Pasó la media maratón en tiempos de récord. Pero no parecía forzar. Su cara seguía igual, seria, imperturbable, silenciosa. A partir del kilómetro 30. Los favoritos empezaron a caer. Uno tras otro. Kipruto seguía. Con la misma cadencia. Con la misma serenidad. Cuando cruzó la meta, el reloj mostró algo histórico, 2 horas, 2 minutos y 16 segundos. Nuevo récord de la maratón de Tokio. Uno de los tiempos más rápidos jamás corridos en esa ciudad. El público se rindió ante él. Los comentaristas no sabían qué decir. No había drama, ni gestos grandilocuentes. Solo un hombre que corría con una perfección casi inhumana. 3 Majors. 3 victorias. 3 continentes diferentes. Y aún así, seguía sin ser la estrella mediática. Seguía entrenando en silencio. Volvía a su aldea. Corría con los jóvenes. Compartía el mismo pan, el mismo polvo, la misma humildad. En Tokio, Benson Kipruto dejó de ser el tapado. Allí se convirtió en algo mucho más grande, el símbolo de la excelencia sin ruido. Noviembre de 2025. La ciudad de Nueva York despierta. Millones de ojos, millones de voces, millones de sueños. El recorrido más impredecible del mundo. Subidas, bajadas, viento, puentes interminables. Aquí no gana el más rápido. Aquí gana el más fuerte. Entre los favoritos. Otra vez, Benson Kipruto. Esta vez ya no era un desconocido. Ya todos sabían quién era. Y lo miraban con respeto. Pero también con duda. Porque nadie había ganado 3 majors diferentes en tan poco tiempo. La salida fue agresiva. El grupo voló por Brooklyn. El ritmo era de locos. Pero Kipruto seguía igual que siempre. Silencio. Calma. Precisión. Cada vez que alguien atacaba, él respondía sin esfuerzo aparente. Kilómetro 30. El grupo se rompe. Solo quedan 3. El rugido del público retumba en las calles de Manhattan. Faltan 2 kilómetros. El sudor brilla. Las piernas tiemblan. Y ahí, justo ahí, Kipruto hace lo que mejor sabe hacer, espera el momento exacto. A menos de 500 metros del final, lanza su ataque. Su zancada se alarga. Su mirada se fija en la cinta. Y en una llegada histórica, cruza primero con 2 horas, 8 minutos y 9 segundos. Por unas décimas. Una victoria por photo finish. La cuarta mayor diferente. Boston, Chicago, Tokio y ahora, Nueva York. El hombre del silencio, el que nadie miraba, acababa de conquistar el circuito más difícil del planeta. Mientras otros corrían por la gloria, él corría por algo más grande, por respeto. Por constancia. Por amor al esfuerzo. Y cuando los focos se apagaron, no pidió cámaras, ni entrevistas, solo sonrió. Y volvió a entrenar. Benson Kipruto se convirtió en una leyenda, sin buscar serlo. Y en Nueva York, el mundo por fin entendió que la grandeza no siempre hace ruido. Hay algo en Benson Kipruto que va mucho más allá del deporte. No es solo un corredor. Es una forma de entender la vida. En un mundo donde todos gritan para ser escuchados. Él eligió el silencio. Mientras otros buscan fama, él busca constancia. Mientras otros corren por reconocimiento, él corre por propósito. Su historia demuestra algo que casi todos olvidan: no necesitas atención para ser grande. No necesitas ruido para dejar huella. Cada entrenamiento invisible, cada amanecer en las colinas de Kenia, cada paso sin cámaras, fue construyendo lo que hoy vemos, un ejemplo de paciencia, disciplina y fe en uno mismo. El mundo admira a los que brillan, pero debería mirar también a los que perseveran. Porque el brillo se apaga. La constancia no. Y quizás ese sea el mayor mensaje de Benson Kipruto, que los verdaderos campeones no se hacen en los estadios, sino en los días en los que nadie te ve. Así que la próxima vez que salgas a correr, recuerda esto: no hace falta ser famoso para ser imparable. Solo hace falta creer y seguir corriendo. Si esta historia te ha inspirado, espera a ver lo que los keniatas hacen para correr más rápido. Ejercicios que casi nadie conoce, pero que transforman tu manera de correr. Haz clic ahora y descúbrelo. Porque mientras otros siguen soñando con correr como ellos, tú puedes empezar hoy mismo.